Bien, amigos y amigas, muy buen día para todos. Bienvenidos a Gobiernos Innovadores, un día más compartiendo de este mundo de los fascinante de los objetivos de desarrollo sostenible y también hablando un poco de esta crisis, de esta pandemia, de la coyuntura que vive el mundo en este momento. Este espacio nos permite hablar con personas muy interesantes, que son los expertos de nuestra región en todas estas temáticas de gobierno local, de gobierno municipal, personas que tienen una trayectoria inmensa en este mundo del municipalismo y de los gobiernos territoriales. Y hoy tengo un invitado muy especial, es una persona que aprecio y admiro muchísimo porque se ha convertido sin duda en un referente del municipalismo en América Latina. Y pues he tenido el privilegio de trabajar con él en algunos proyectos ya en el pasado, desde la Universidad Internacional de la Florida, donde él es un profesor invitado distinguido de la universidad. Muchos de ustedes ya lo conocerán, lo han visto, han tenido el privilegio de verlo en muchísimos escenarios. Él siempre está como uno de los invitados importantes, especiales, oradores principales de todos los eventos que tienen que ver con desarrollo municipalista. Hoy en día, además de su inmenso actuar en lo académico en la Universidad Nacional de Quilmes y en universidades de Europa y de los Estados Unidos, él es presidente de la Fundación Internacional para el Desarrollo Local, FINDEL, en Argentina, que también ahora entiendo tiene una sede en Chile, ya nos contará un poco más de eso. Así que quiero darle la bienvenida muy especial al doctor Daniel Crabacore. Daniel, bienvenido a Gobiernos Innovadores. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, Jason. Un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia. Bien, muchísimas gracias, Daniel. Empecemos por hablar de ti. Yo quiero que nos cuentes un poquito en estos escenarios académicos, pues siempre hablamos de lo que se ha alcanzado, de lo mucho que has hecho, y pues sin duda en eso nos tardaríamos muchísimo tiempo, pero yo quiero que también conozcan al ser humano. ¿Quién es Daniel Crabacore? ¿Cómo llega a este mundo del municipalismo? ¿Por qué resultas haciendo esto de académico y ahora a través de la fundación, pues trabajar directamente con los gobiernos territoriales? Cuéntanos un poco de ese andar y cómo resultaste metido tú en esta vida. Bueno, en mis estudios de pregrado, yo estudiaba historia y fui convocado al final de mi carrera universitaria. Hubo una convocatoria de una municipalidad argentina para hacer un libro de la historia local, que era el tema que yo ya me dedicaba. Como estudiante había tenido una beca de la universidad para hacer de iniciación a la investigación, y dejé todo el trabajo que tenía en Buenos Aires y me fui a hacer ese libro, y ahí por primera vez entré en la puerta de una municipalidad pequeña, ¿Cuál fue? General La Madrid, en la Argentina, una municipalidad de unos 14.000 habitantes. Eso fue en 1993. Y bueno, y nunca más volví a dejar la puerta del municipalismo. O sea, llegué por la historia, pero al muy poquito tiempo, a los 4 meses, yo le propuse al intendente, así se llaman los alcaldes en la Argentina, que el área que yo estaba trabajando, que era el archivo histórico de la ciudad, no era tal, no existía, no. Y esa persona, que hoy es muy amigo mío, que ya no es alcalde, me dijo, bueno, hacelo. Y, y a los 4 meses todavía no me había recibido en la universidad y ya era director del Museo y Archivo Histórico de la ciudad. Y desde ahí conocí a los gobiernos locales de adentro y me sentí mucho más útil. Sentía que lo que yo podía hacer tenía una relevancia social que quizás no había encontrado en mi carrera de grado. Y bueno, y esto se concatenó, se unió con que en unas jornadas de archivos
municipales, archivos históricos y archivos administrativos de municipios. Llega a esa reunión el que era el director de Asuntos Municipales de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más grande de la Argentina, que era historiador. Y me dice, venía a trabajar conmigo. Y bueno, y así una cosa trajo la otra, y trabajé con él unos meses, y me enteré que había una convocatoria, una oportunidad de empezar a trabajar en una universidad muy nueva en ese momento en la Argentina, que era la Universidad Nacional de Quilmes, y que es mi casa hace 25 años. Qué bien, qué bonita historia, Daniel, y eso también muestra pues temas ahí de liderazgo que quiero que hablemos más adelante y de encontrarse uno con lo que realmente le apasiona, ¿no? Hablemos un poco de los municipios y de tu experiencia en los municipios en medio de esta coyuntura que está viviendo el mundo, en medio de una pandemia como estamos viviendo. Hemos visto una desarticulación, creería yo, terrible en el mundo entero, tanto en los sistemas federales como en los sistemas más centralizados, como creo que ningún país se ha salvado de eso, y la pandemia lo que está poniendo al descubierto pues es esa inhabilidad que tenemos los seres humanos y los gobiernos, por ende, porque los gobiernos son compuestos por seres humanos, en interactuar, en interrelacionarse. Y vemos casos como, no voy a mencionar ningún país para no herir susceptibilidades, pero vemos muchísimos casos de cómo el ego se sobrepone a la acción de gobierno, a la política pública, y entonces el de un nivel de gobierno es el que quiere tomar la acción, el del otro nivel de gobierno no actúa, o viceversa. En fin, son infinitos los problemas. Cuéntanos tú cuál es el rol en un escenario ideal. ¿Qué deberían estar haciendo los municipios? ¿Qué deberían estar haciendo los gobiernos locales frente a la situación? ¿Cómo deberían abordarla para tratar de mitigar lo que está pasando, de tener algún tipo de éxito en su gestión frente a una situación tan difícil como esta, que nunca la habíamos vivido, y sobra decirlo, ¿no? Mira, Jason, yo creo, acabo hace unos minutos de terminar de hacer una presentación sobre lo que yo llamo los 10 desafíos del sistema municipal tras la pandemia del coronavirus. Yo creo que hay, en lo inmediato, estructuralmente, a los municipios le van a pasar dos cosas. La primera es que va a tener que el gobierno local acompañar a los ciudadanos en momentos muy duros. Y mucho más en América Latina, donde todavía el fenómeno no lo estamos viendo, porque esta es una realidad, digamos. Yo creo que van a venir unos momentos de muerte, de enfermedad, de incremento sustancial de la pobreza, de migraciones, por la situación de la pobreza que se va a generar, del incremento del desempleo. Creo que también vamos a ver en el mediano plazo, por estas razones, un incremento de la violencia. O sea, todos los efectos terribles que va a tener, que van a tener las sociedades. Insisto, por lo menos hasta el día de hoy, en América Latina, lo que estamos viendo, es absolutamente mínimo, digamos, ¿no? Vemos países desarrollados, de los más ricos, donde la gente muere de a miles por día, digamos, ¿no? Y esto no ha llegado a las grandes aglomeraciones urbanas en América Latina y el Caribe, donde las personas viven en condiciones sustancialmente más desfavorables que en el mundo donde hoy estamos viendo la atrocidad de la pandemia. Pero también es obligación nuestra
identificar lo que va a ser el futuro. Yo creo que como nunca los que estamos hoy vivos, hemos visto una crisis global de esta significación. Esto no es comparable ni a una guerra mundial, ni a una crisis financiera, digamos que son como los dos grandes grupos de crisis que ha visto un poco la humanidad, sino que estamos primero ante la verdadera primera crisis global. Digamos, en algún momento, digo, más de la mitad de la población del mundo está en una cuarentena social, y el mundo, por lo menos más de la mitad del mundo está parado, digamos. Y yo creo que lo que estamos viendo es el inicio de una nueva era, pero no una era con minúscula, digamos, una era con mayúscula, como cuando hablábamos de la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea. Yo creo que estamos en el inicio de la Edad Digital. Creo que vamos a ver transformaciones sustanciales que en el mundo se estaban dando, pero en grupos todavía reducidos, como por ejemplo el impacto de las tecnologías de información y comunicación sobre los sistemas educativos. Pero en cualquier caso, la educación virtual hasta ahora ha sido como marginal respecto de la estructura educativa, donde los niños y hasta los jóvenes que terminan la universidad siguen yendo al aula, digamos, a ver a su profesor, y los profesores íbamos y teníamos nuestro despacho en la universidad, y a cierta hora íbamos a dar clase. Yo creo que vamos a tener un cambio fundamental en la prioridad de la salud de las personas, de lo que representa la salud, digamos. No tanto por el impacto numérico de la pandemia, que va a ser mucho menor que otras pestes que ha tenido la humanidad, sino por la dimensión cultural que tiene en esta crisis global el tema de la salud. Definitivamente el mundo estaba preparado para el teletrabajo, pero las organizaciones no hacían masivamente teletrabajo, y hoy hay países enteros donde todo, el sector público, el sector privado, salvo los responsables de la manufactura, todos el resto estamos trabajando en teletrabajo. Yo creo que también para los municipios va a ser un desafío, porque va a haber que pensar una sociedad distinta, completamente distinta. La salud es responsabilidad en más de la mitad de los países de América Latina. Los sistemas de salud están municipalizados. En más de la mitad de los países de América Latina, los sistemas educativos son municipales. La propia noción del teletrabajo va a cambiar la movilidad urbana, la necesidad de infraestructura, con lo cual es tan significativa la revolución que yo creo que se viene en términos históricos, digamos, de cambio social, que los municipios también tendrán que amoldarse a un fenómeno que se venía dando. Digo, la revolución tecnológica, digamos, viene siendo preanunciada al menos desde la década del 80, digo, pero la realidad es que lo que estamos viviendo es la explosión de eso. ¿Tú crees que esto va a ser una oportunidad para que se modernicen los municipios también? Yo creo que toda esta situación va a dejar perimida un montón de instituciones. No la clásica municipalidad, el trámite administrativo, el poner en línea uno o más trámites de la municipalidad.
es que va a cambiar el mundo. O sea, el sistema educativo de la escuela, con los niños ingresando a las 7 u 8 de la mañana y saliendo de la escuela y estando en un aula con otros niños, con otros 30 niños y un maestro, y todo esto tiende, digo, a ser obsoleto, digamos, porque va a haber unos aprendizajes sociales que van a cambiar totalmente. Entonces, no es que se va a modernizar el municipio tradicional, es que va a haber otra cosa distinta. Como pasa siempre, por supuesto, algunos reaccionarán mejor, otros reaccionarán peor. Ahí hay un problema muy serio en la ampliación aún de las brechas tecnológicas, de las brechas entre ricos y pobres, de las brechas, pero entre lo urbano y lo rural, de un montón de brechas que conocimos, pero yo creo que el desafío más grande no va a ser solamente la modernización, sino es que va a tener que ser otra cosa. O sea, el Estado, si bien va a tener que brindar unos determinados servicios en las calles, de recolección de residuos, de los servicios más tradicionales, del mantenimiento y la infraestructura urbana y todas estas cuestiones, pero hay muchas otras cosas que, como la sociedad va a ser sustancialmente distinta, los municipios se van a tener que acomodar a esa sociedad. O sea, ¿para qué gente que vaya a trabajar a la municipalidad en trámites administrativos si lo pueden hacer perfectamente desde las casas? ¿Para qué un médico de consulta haciendo recetarios para medicamentos si eso perfectamente se va a poder hacer desde la casa del propio médico, mandando por WhatsApp el recetario para que lo vaya a buscar a la farmacia? Cambia las prácticas, y como cambian las prácticas, el municipio se tendrá que acomodar. Esto no quiere decir que sea todo un movimiento favorable, digamos. Yo hoy me preguntaba también si esto no pone en tensión la propia descentralización, cuál va a ser el papel político de los alcaldes, un montón de otras cosas. Pero yo creo que el papel del municipio va a ser, en esta coyuntura, acompañar a los ciudadanos en momentos muy difíciles, digamos, ¿no? Uno tiende a pensar lo que significará en nuestras ciudades latinoamericanas, que tenemos varias que tienen más de, o por lo menos áreas metropolitanas, ¿no?, que tienen más de 10 millones de habitantes, lo que va a representar la extensión, la circulación social del virus, ¿no? Hasta si no hay ni tratamiento ni vacuna, digamos, ¿no? Ahí mencionabas el tema de la adaptabilidad a esta nueva realidad y ustedes mismos, tú en Findel has tenido que rápidamente confrontar esa situación y de pronto hacer capacitaciones o pensar en eventos en persona, han tenido que movilizar todo esto a un escenario virtual. Cuéntanos un poco de esa misión de Findel, de qué están haciendo ustedes a través de Findel, cuál es la importancia de estas organizaciones de la sociedad civil y de formación, como es Findel. Cuéntanos un poco qué es Findel y cuéntanos cuál ha sido esa experiencia tuya en esta adaptación. Bueno, Findel es una fundación que buscó históricamente el diálogo de alto nivel entre dirigentes políticos y académicos de alto nivel. Digamos, ese es un poco el corazón de Findel. Y siempre ha tendido, cuando a mí me preguntaban qué temas vamos a discutir en Findel, yo siempre las agrupaba en dos partes. Primero, discutir temas que otros actores del municipalismo no debaten porque quedan demasiado presos de lo políticamente correcto y que evitan la confrontación política, ¿no? Hay muchas organizaciones que no quieren confrontar con la política, digamos, y entonces prefieren hacer cosas. Nosotros hemos promovido debate. El segundo gran grupo de temas de Findel
son los procesos de innovación. Esto, digo, tiene que ver con las sinergias con gobiernos innovadores, ¿no? Digo, preocuparnos por los nuevos temas de la agenda municipal. Y yo un poco digo que hay seminarios que yo hice el año pasado, por ejemplo, el tema de las monedas territoriales, usando blockchain. Que claro, yo hice un seminario eso el año pasado en Findel y eran 40 personas. Y hoy todo el mundo está pidiendo, lo veía el otro día en el sur de Italia, municipios que imprimen su propia moneda, porque la moneda no circula, no todos los países tienen la posibilidad de emitir ni dólares ni euros, digamos. Entonces, los gobiernos locales, para dinamizar las economías que en el mundo en esta situación se vienen a pique, digamos. Ya estaba mirando los pronósticos de Citibank para el próximo trimestre en los Estados Unidos, una caída del PBI del 30%, digamos. Entonces, hay toda una dimensión de temas, o yo hice un seminario también bastante incomprendido sobre telemedicina, lo hicimos hace 2 años. Hicimos otro sobre la necesidad de la administración de las emergencias médicas, ¿no? La emergentología es una especialidad muy, muy fina, y hoy que vemos el manejo de triage va a ser parte de la clave de la atención de la pandemia, porque son unos volúmenes de población que caerán y que los sistemas no cuentan, ya no con los respiradores, no tienen ni los sistemas. Por muchos años hemos insistido que los municipios tenían que tener atención primaria de la salud, y lo que tenemos más bien son sistemas que no manejan la medicina de complejidad. Y hoy el cuello de botella está en las terapias intensivas, específicamente en materia respiratoria, cuando las terapias intensivas suelen estar más asociadas en los municipios que tienen sistema de salud, más a lo cardíaco, digamos, o más a los accidentes viales. Entonces, estos nuevos temas, y además, yo trato siempre de proponer en Findel temas nuevos, digamos, o temas invisibilizados. La discapacidad no es un tema nuevo, pero es un tema invisibilizado en las agendas. La tercera edad es un tema no nuevo, pero invisibilizado en las agendas. Hoy estamos todos preocupados por nuestros padres, por nuestros abuelos, en el caso de los que los pueden tener, y ese grupo social nunca los gobiernos locales le dieron mayor relevancia, digamos, solo muy recientemente. Las cuestiones del género. Entonces, nosotros siempre tratamos de poner para adelante. Y la realidad, sí, Findel ha migrado en las últimas 3 semanas a una Findel que yo la imagino como presidente de Findel 100% digital. Digamos, nosotros tenemos una programación de un evento semanal de capacitación, libre, gratuito para todos los municipios de América Latina, básicamente, o de Iberoamérica, pues se dan en español, sobre temas muy distintos. Pero claro, ayuda mucho. Yo tengo un equipo técnico acostumbrado. Yo como líder de la organización, y tú lo sabes, hace más de 20 años que soy profesor virtual, porque mi universidad fue la pionera en América Latina del tema de la enseñanza virtual. Todos los seminarios históricamente de Findel se transmitían o por Facebook o por YouTube, y está el repositorio digital de hace 2 años. Entonces, agarra a nuestra organización mucho mejor parada que otros que tienen que empezar a descubrir este mundo, ¿no? Que no saben ni cómo manejar en las herramientas, sí.
Y eso me lleva, Daniel, a pensar en algo muy interesante y es una conversación que he estado teniendo con muchas personas en estos días y es cómo el paradigma de la educación también tiene que reinventarse y se está reinventando y se está viendo obligado a reinventarse. Muchas universidades socialmente nos enseñaron que había que ir a la universidad, que había que terminar la secundaria, que era necesario ir a una universidad a hacer un pregrado y que luego ya eso ni siquiera era suficiente, que había que hacer una maestría, que una maestría no era suficiente, que si querías ser alguien en la vida, entonces ve por más y ve por un posgrado, por estudios especializados y doctorados y demás y demás. Y yo creo que en este momento la sociedad se está enfrentando a un fenómeno tan nuevo, tan diferente, que nos hace pensar cuáles son realmente las prioridades. Y en el mundo del municipalismo no ha sido diferente, ¿no? Yo creo que dentro de la audiencia habrán estudiantes también y personas que están pensando si este camino es, del servicio público es correcto. Y yo creo que también vendrá un tiempo de reinventar lo que tú estás haciendo con Findel. Creo que es uno de esos modelos exitosos de cómo también reinventar la educación, que no todo el mundo necesita realmente ir a una universidad, sino y que los contenidos que desarrollamos desde las universidades, no estoy diciendo que las universidades se vayan a acabar, estoy diciendo que simplemente los centros educativos, llámense universidades, llámense organizaciones civiles, tienen que reinventar sus contenidos para proveer a las personas, a los estudiantes, con herramientas específicas, con herramientas también técnicas. En el caso de los gobernantes, yo creo que hemos dejado a un lado, por ejemplo, temas tan importantes como el liderazgo, que creo yo que es uno de los pilares de lo que es un alcalde, de lo que es un concejal, de lo que es un gobernador. Y no hablamos de eso, pero sí hablamos de presupuestos y de desarrollo urbano y de desarrollo territorial, que no es menos importante, pero creo que hemos dejado dentro de ese esquema que creamos educativo, dejamos afuera cosas que son eminentemente importantes, como las que tú pones sobre la mesa, cosas como hablemos de telemedicina, hablemos del futuro, hablemos de vanguardia, y eso no resuena porque dentro de nuestro modelo tradicional de educación, pero ¿para qué vamos a hablar de eso si podemos hablar de lo que venimos hablando hace 30 años? Y creo que va a ser una oportunidad para que todos los que estamos en este mundo de la formación, de la capacitación, y lo que tú dices, el que no se reinventa se va a quedar, porque sin duda es una nueva era la que se está poniendo enfrente de nosotros. Y con respecto de eso, quiero que nos hables un poco entonces de esto de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Sí, yo también pensaba, si para ahora estuviéramos más fuertes en la implementación de los ODS, si ya hubiéramos podido erradicar la pobreza, si ya tuviéramos sistemas de educación y de salud consolidados y fuertes, como dicen los objetivos de desarrollo sostenible, pues a lo mejor tendríamos más herramientas para erradicar esta pandemia. ¿Tú qué crees? ¿Vamos a poder implementar los ODS de aquí al 2030? ¿Y cuál es el nuevo panorama de esa implementación de esos ODS? Y si los implementamos, cómo podemos ser más fuertes como gobiernos locales? Bueno, en mi historia yo siempre tengo que decir que participé fuertemente en el trabajo de los olvidados Objetivos de Desarrollo del Milenio. Yo fui consultor asociado del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en la iniciativa regional para América Latina, así que trabajé mucho a comienzos del milenio en ese tema. Y como alguien que ha trabajado en ese tema, también sabes que soy particularmente crítico de muchas cuestiones. Yo hice, mirando, pensando un poco para esta charla que estamos teniendo, hay muchas cosas de los ODS que han quedado viejas, justamente porque estamos hoy en un proceso de cambio tan estructural, desde mi humilde perspectiva, que tendrán que ser resignificados en la nueva era. Esto no quiere decir que los viejos problemas desaparecieron, todo lo contrario. Pero yo creo que el mundo que va a emerger hoy va a ser un mundo con más pobreza, no con menos pobreza. Que la salud, yo creo que si hoy le preguntaran a cualquier ser humano, cualquier ciudadano, le preguntaran por los ODS, la salud estaría en un nivel superior, porque creo que muchos
espero que no sea por una cuestión de edad, pero muchos, el tema de la salud, me parece que ha tomado una significación que nos ha permitido a los seres humanos darnos cuenta de cuán débiles que somos frente a la enfermedad. Creo que muchas de las metas de los objetivos de desarrollo sustentable, por ejemplo, en el tema de la educación, tendrían que ser resignificados. Las metas hoy han quedado, el cambio en el trabajo, el mundo va a marchar mucho más rápido, mucho más temprano que tarde, hacia el teletrabajo, pero enorme cantidad de personas en el mundo van a ir al teletrabajo. Creo que va a haber un tema de las infraestructuras, del ODS de infraestructuras, va a haber una presión social para más rapidez en la extensión de las infraestructuras tecnológicas, y el propio sistema, si empieza a confiar más en el trabajo, va a necesitar, digamos, que las redes estén más dispuestas, ¿no? Ya no será solamente tener una buena conexión de internet para bajar Netflix más rápido, digamos, ¿no? Digo, va el teletrabajo, va la charla en Zoom, no sé, en el día yo debo llevar 6, 7 videoconferencias por distintos temas. Un peligro es que las brechas sociales, más allá de achicarse, para mí se van a agrandar. Creo que va en América Latina en particular, en la cuestión del hábitat. El hábitat en América Latina es una cosa que estamos muy rezagados, y creo que es nuestra principal debilidad hoy, aún para intervenir sobre la pandemia, aún peor que los sistemas de salud. Yo creo que los sistemas de salud van a colapsar por las cuestiones del hábitat y de la vivienda. Gran parte de los latinoamericanos viven hacinados, viven en viviendas no preparadas. Y hay un déficit de vivienda impresionante, ¿no? Hay un déficit de vivienda de millones y millones de... Claro, pero no solamente déficit, sino grupos. Si yo me voy a las barriadas pobres de mi ciudad, del área metropolitana de Buenos Aires, lo lógico es que yo encuentre viviendas multigeneracionales, que en uno, 2, 3 cuartos viven 3 generaciones. Y digo, y entonces tengo a los niños que no pueden ir a la escuela porque serían agentes transmisores, de sus padres que tienen que ir a trabajar, de los abuelos que están en la misma casa. Entonces, todos contagiando a los abuelos. O sea, muchas veces estas estrategias de cuarentena social y eso, están pensadas para personas que tienen como una vida casi no sé de llamarlo, de manual, digamos, ¿no? Bueno, vivimos en una casa con 2 cuartos, 3 cuartos, todos los servicios, pero la mayoría de la población en América Latina, la mayor parte, y esto no es porque deje a la población rural, que todos sabemos lo desfavorecida que es en América Latina para muchas cosas, pero el hábitat toma una centralidad en América Latina para justamente el COVID-19 y todo lo que dicen los epidemiólogos, que es las mutaciones del COVID-19. Sí, que acabándose el COVID-19 no es el final tampoco de esto, ¿no? Sino realmente... No, más bien pareciera el principio, digamos, ¿no? Pero, y me parece que hay algunas otras cosas que son menos glamorosas, pero por ejemplo, no vamos a marchar a una etapa de mayor control social, de menos democracia. Están los sistemas, están preparados, estamos viendo países donde los congresos no funcionan, donde los poderes ejecutivos no gobiernan casi por haciendo ellos sus propias leyes, amparados en la emergencia. Entonces,
va a ser mejor la democracia que va a salir de este proceso. Entonces, los ODS estaban hechos para otra época histórica. Y alguien me puede decir, bueno, pero fueron pensados hace una década, sí, pero si Hace los 2 hubiéramos meses. pensado en diciembre, tenían un sentido, y me parece que hay muchas cuestiones que van a tener que resignificarse. Entonces, por eso yo creo, vos me conocés hace muchos años, Jason, yo no creo, digo, no soy de los que vende modernidad porque crea que el mundo pasa por un aplicativo en el teléfono para modernizar las gestiones municipales. Lo que creo es que esta crisis es tan profunda, es que viene a cambiar todas esas cosas. O sea, no es solamente, bueno, mejoro la infraestructura de tecnología de la información de mi municipio, o mejoro los procedimientos. No, no señor, no es que, como yo hago a veces la humorada, no es que le voy a poner levavidrios eléctricos al carro. Es que el carro de motor a gasolina no existe más. O sea, no es el problema de algo accesorio a la estructura, es que cambia completamente el carro. Qué cosa más interesante, Daniel. Y eso el mensaje que creo que queda para muchos de nosotros aquí es también aprender a reinventarnos y dejar de resistir también de alguna manera el cambio y empezar a visualizar nuevas maneras de hacer las cosas. Y como lo dices tú, simplemente el cambio es tan radical para todas las sociedades que se trata de pensar de una manera diferente, de empezar a implementar cosas nuevas, cosas que a lo mejor no habíamos creído que eran posibles. El tema que mencionabas tú de de las criptomonedas, que hay tanta resistencia, como en la crisis del 2008-2009, que había resistencia a las plataformas como Uber, como WhatsApp, como Airbnb, y vemos que se volvieron la norma. Entonces aquí es, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Nos vamos a subir a bordo de esta nueva era o nos vamos a quedar lamentándonos de cómo los tiempos anteriores fueron mejores y si realmente fueron mejores? Daniel es una fuente de conocimiento increíble. Yo he tenido el privilegio de compartir con Daniel muchísimos eventos. Hemos viajado juntos por muchos países también, Daniel, y realmente es increíble y soy muy privilegiado de haber tenido esta oportunidad por estos años. Me gustaría que todos ustedes que están viendo esta entrevista tuvieran un poco, esto ha sido un abrebocas y lamentablemente el tiempo es muy corto, pero Daniel muy generosamente trae un regalo para ustedes hoy, que creo que para los que les gusta este tema, para los que les gusta lo que Daniel dijo hoy y les quedan muchas preguntas ahí por hacer, yo creo que las respuestas están en el contenido que Daniel lleva desarrollando por ya un par de décadas en este tema. Cuéntanos de qué se trata ese contenido, Daniel. Nosotros con esta entrevista les está llegando el enlace también para que puedan acceder a ese regalo que Daniel les está trayendo, pero yo quiero que seas tú quien cuente de qué se trata este regalo que traes hoy. Bueno, Jason, para la gente de la plataforma me pareció que una forma que pueda serles útil es que yo libere lo que es la producción académica mía de este siglo, un poquito antes. Yo me dedico a Eres estos muy temas joven, Daniel, eres muy joven. escribiendo creo que desde el año 94, 95, empecé a hacer las primeras cosas sobre temas municipales, pero bueno, liberar el contenido, los libros. Yo además, no es solamente no es que yo estoy dando un regalo. Para mí un regalo sería que lo lean y que entren en interacción conmigo y que lo que uno ha producido sirva para transformar, y sirva para cambiar el municipio, y sirva para cambiar a las personas que trabajan en los municipios y a las personas que viven en los municipios. Así que... Daniel, nada, eso es muy generoso. Yo quiero reiterar esto porque estamos hablando de 11 libros por lo menos, de unos 30 y... 14 creo que son.
Wow, mira, yo estaba quedado, no he leído los últimos 3. Estoy atrasado. Unos 30 y tantos capítulos de libros en los que has participado también, cerca de 40 artículos especializados en la materia. Tienes también un canal de YouTube. ¿Cómo encuentran ese canal de YouTube, Daniel? Por mi nombre, El Daniel nombre de Daniel Cravacua. Trabacuer en YouTube, ahí van a encontrar el canal de Daniel, él ahí tiene contenidos muy interesantes que les pueden ser muy útiles, suscríbanse a sus contenidos también. Y pues es material muy rico que ha sido construido con base en la experiencia de trabajar con los municipios de América Latina, incluso también de Europa, en tu pasar por España, por Chile, por Colombia, por Argentina, por Centroamérica, por muchos de los países. Así que hay muchísimo, muchísimo contenido. Así que me parece que esto es un regalo increíble, maravilloso para los que quieren capacitarse y también ese contenido les va a permitir interactuar con Daniel, que puedan luego enviarle sus preguntas, poner sus comentarios en su canal de YouTube, en sus páginas de Facebook, en todos los canales por los que Daniel va a estar disponible para ustedes. Así que esa información se las vamos a estar enviando también para que se conecten con él a través de las redes sociales y pues empecemos una conversación un poco más profunda ya que ustedes puedan también acceder a todo este material que tiene Daniel. Yo quiero darte las gracias por tu tiempo tan generoso. Se nos va el tiempo, lamentablemente. Quisiera estar más aquí porque son muchos los temas, son muchas de las cosas que podemos hablar, pero la invitación de nuevo es a que ustedes hagan, si están interesados, hagan de su parte esa investigación en estos materiales que Daniel nos está ofreciendo y que empecemos a comentar, que empecemos a interactuar a través de la página de Gobiernos Innovadores en Facebook también y de los grupos que Daniel tiene en su Facebook para que podamos estar en contacto y desarrollar más conocimiento. Daniel, muchas gracias por habernos acompañado. Danos un mensaje de despedida, ojalá uno más optimista frente a un escenario tan difícil que están enfrentando los gobiernos municipales del mundo y de nuestra tan querida América Latina. Bueno, gracias primero Jason por la invitación, gracias a las personas que escuchan este video por tener la paciencia de escucharme. Y yo creo que nunca fue, no sé si es mi fuerte, creo que no, la futurología, pero yo creo que la labor de los alcaldes de cada una de las ciudades de América Latina va a salir, vamos a tener políticas públicas más restrictivas para los sistemas municipales, pero vamos a salir muy fortalecidos en el consenso ciudadano alrededor de la figura de los alcaldes. Porque la gente está viendo los esfuerzos que se están haciendo en muchos municipios para tratar de minimizar el impacto. Y yo creo que los alcaldes y los funcionarios municipales van a salir robustecidos. Así como que también creo, más pesimistamente, que las presiones de otros niveles de gobierno van a ser importantes sobre los municipios. Vamos a tener una década, un tiempo, no sé si una década, pero de mayores restricciones, pero sí fortalecidos en el consenso social. Y me parece que esa es la base para pensar un nuevo municipalismo. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a nuestra audiencia. Gracias por tu generosidad. Un gusto, como siempre, escucharte, compartir contigo estos momentos. Y es tiempo entonces para los gobiernos municipales también de reinventarse, de fortalecer su liderazgo, de abrir su mente, de reunirse con sus equipos de trabajo y pensar con una perspectiva de un mundo nuevo, de una sociedad diferente, no de un carro o un auto de gasolina, sino casi que de un auto eléctrico y autónomo que se maneja solo, que me encantó esa analogía y esa es la invitación para ustedes también, a reinventarnos, a replantear los escenarios, nuestras metas y la manera y los mecanismos a través de los que hemos hecho las cosas y hemos implementado nuestras políticas públicas. Así que gracias a nuestra audiencia, gracias Daniel, hasta una próxima oportunidad, un gusto haberlo saludado, nos vemos en la próxima, hasta luego.